Patty Hearst tenía la vida con la que millones de personas solo podían soñar. Era la nieta de uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, heredera de una fortuna inmensa y destinada a vivir rodeada de privilegios. Pero, en cuestión de semanas, desapareció sin dejar rastro. Todo apuntaba a un secuestro más, hasta que ocurrió algo que nadie pudo explicar. Meses después, las cámaras de seguridad la captaron sosteniendo un fusil de guerra durante un asalto a un banco. Ya no aparecía como una víctima desesperada pidiendo ayuda. Estaba junto a sus propios secuestradores, participando en sus delitos y utilizando un nuevo nombre. El país entero se hizo la misma pregunta. ¿Había sido manipulada hasta perder completamente su voluntad? ¿O realmente había decidido cambiar de bando? Si te apasionan las historias reales de personajes que parecían tenerlo todo y terminaron protagonizando algunos de los episodios más desconcertantes del siglo pasado, suscríbete, porque esta es la historia de Patty Hearst, la heredera que terminó del lado de sus secuestradores y cuyo verdadero papel sigue siendo motivo de debate hasta el día de hoy. 1. El hombre que cambió su destino. Para entender cómo Patty Hearst terminó convertida en uno de los personajes más controvertidos de la historia de Estados Unidos, primero hay que conocer al hombre que puso en marcha toda esta historia. Se llamaba Donald DeFreeze y mucho antes de convertirse en el líder de un grupo armado, había pasado prácticamente toda su vida rodeado de violencia, delincuencia y prisiones. Su infancia estuvo marcada por los malos tratos. Abandonó la escuela siendo apenas un adolescente y muy pronto comenzó una larga cadena de robos, arrestos y condenas. Todo parecía conducirlo a una vida criminal de la que nunca lograría escapar. Mientras pasaba por distintas cárceles, DeFreeze comenzó a entrar en contacto con activistas de extrema izquierda que realizaban programas dentro del sistema penitenciario. Aquellas ideas cambiaron profundamente su forma de ver el mundo. Convencido de que Estados Unidos estaba dominado por un sistema corrupto e injusto, empezó a construir un discurso revolucionario en el que la violencia dejaba de ser un delito para convertirse, según él, en una herramienta política. Con el tiempo logró escapar de prisión y reunió a un pequeño grupo de seguidores dispuestos a compartir esa visión radical. Así nació el Ejército Simbionés de Liberación, una organización que mezclaba ideología, fanatismo y acciones armadas. Pero aquí aparece el primer giro inesperado. Antes incluso de que el nombre de Patty Hearst llegara a los periódicos, el grupo ya había demostrado hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Sus integrantes participaron en robos, atentados y en el asesinato de un importante funcionario educativo, un crimen que incluso fue rechazado por otras organizaciones revolucionarias de la época. Aquello convirtió al grupo en uno de los más buscados del país. Necesitaban un golpe que los colocara definitivamente en el centro de la atención nacional. Y fue entonces cuando fijaron su mirada en una de las familias más poderosas y ricas de Estados Unidos. 2. El secuestro que paralizó a todo un país. La noche en que todo cambió parecía completamente normal. Patty Hearst tenía apenas 19 años y vivía junto a su prometido en un pequeño apartamento de Berkeley, California. Nada hacía pensar que, en cuestión de minutos, su nombre pasaría de las páginas de Sociedad a ocupar la portada de todos los periódicos del país. De repente, varios hombres armados irrumpieron en el edificio, golpearon a quienes intentaron impedirlo y se llevaron a Patty por la fuerza. El secuestro fue rápido, violento y cuidadosamente planeado. Estados Unidos acababa de presenciar uno de los raptos más impactantes de su historia. Pocas horas después, comenzaron a llegar las primeras grabaciones enviadas por el Ejército Simbionés de Liberación. En ellas exigían que la familia Hearst financiara un gigantesco programa de distribución de alimentos para personas de bajos recursos. Los Hearst aceptaron invertir millones de dólares en la iniciativa, pero el grupo aseguró que no era suficiente y se negó a liberar a la joven. Mientras tanto, Patty permanecía encerrada en un pequeño armario, con los ojos vendados, aislada del mundo exterior y sin saber qué ocurriría con ella. Aquellos primeros días marcarían profundamente todo lo que vendría después. Sin embargo, el verdadero desconcierto apareció semanas más tarde, cuando el país esperaba recibir una nueva prueba de vida o una negociación para su liberación, ocurrió algo completamente inesperado. En una grabación de audio, Patty anunció que renunciaba a su antigua identidad, adoptaba el nombre de Tanya y declaraba que se unía voluntariamente a la organización que la había secuestrado. Para millones de personas, aquello parecía sencillamente imposible.
¿Cómo podía una víctima terminar defendiendo públicamente a quienes la mantenían cautiva? La respuesta dividiría a la opinión pública durante décadas. 3. La heredera que apareció con un fusil en las manos. La incredulidad se transformó en asombro absoluto pocos meses después. Las cámaras de seguridad de un banco en San Francisco registraron una escena que nadie esperaba presenciar. Entre los integrantes armados que participaban en un asalto, aparecía Patty Hearst sosteniendo un fusil automático y colaborando con el grupo que la había secuestrado. Aquellas imágenes recorrieron el mundo en cuestión de horas. La joven que hasta hacía poco era considerada una víctima, ahora aparecía participando en uno de los delitos más mediáticos de la década. A partir de ese momento comenzó una enorme discusión que todavía continúa. Algunos especialistas sostuvieron que Patty sufría un proceso de manipulación extrema, producto del aislamiento, las amenazas constantes y el miedo permanente por su vida. Otros afirmaban que, con el paso del tiempo, había terminado adoptando voluntariamente las ideas del grupo y participaba por decisión propia. Lo que nadie discutía era que el cambio resultaba extraordinario. En apenas unos meses, una de las herederas más conocidas de Estados Unidos parecía haberse convertido en una fugitiva buscada por el FBI. Pero la historia todavía guardaba un giro mucho más dramático. Mientras las autoridades intensificaban la búsqueda del grupo, los enfrentamientos comenzaron a hacerse cada vez más violentos. El Ejército Simbionés de Liberación sabía que estaba siendo perseguido en todo el país y comprendía que tarde o temprano llegaría el momento de enfrentarse a la policía. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los operativos más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos y cambiaría para siempre el destino de Patty Hearst. 4. El juicio que dividió a todo Estados Unidos. En mayo de 1974, gran parte de los miembros del Ejército Simbionés de Liberación murieron durante un violento enfrentamiento con la policía en Los Ángeles. Las imágenes del edificio envuelto en llamas dieron la vuelta al mundo, pero Patty Hearst no se encontraba allí. Había escapado junto a otros integrantes del grupo y continuó huyendo durante más de un año, participando en nuevos robos y desplazándose constantemente para evitar ser capturada. Cada semana que permanecía prófuga, hacía más difícil responder la misma pregunta: ¿seguía siendo una víctima o ya era una integrante más de la organización? Finalmente, en septiembre de 1975, agentes del FBI lograron localizarla y detenerla en un apartamento de San Francisco. Su captura volvió a ocupar todos los titulares. Para la fiscalía, las pruebas parecían contundentes. Existían grabaciones, fotografías y videos que mostraban a Patty participando activamente en distintos delitos. Sin embargo, la defensa presentó una explicación completamente diferente. Sostuvo que la joven había permanecido sometida durante meses a un proceso de aislamiento, amenazas, abusos y manipulación psicológica que terminó destruyendo su capacidad para actuar libremente. Hoy muchos relacionan ese fenómeno con el llamado síndrome de Estocolmo, aunque en aquel momento todavía era un concepto muy discutido y no existía consenso científico sobre su alcance. El juicio se convirtió en uno de los más seguidos de la década. El país entero parecía dividido en dos. Algunos estaban convencidos de que Patty era una criminal que debía responder por sus actos. Otros creían que nadie podía comprender cómo reacciona una persona después de vivir meses bajo un control psicológico extremo. Finalmente, fue declarada culpable y condenada a prisión. Sin embargo, la polémica estaba lejos de terminar. Lo que ocurrió después volvió a cambiar el rumbo de su vida y mantuvo abierto un debate que continúa hasta nuestros días. 5. ¿Víctima o cómplice? El debate que nunca terminó. Patty Hearst pasó menos de 2 años en prisión. Su condena fue reducida por el presidente Jimmy Carter, quien conmutó la mayor parte de la pena permitiéndole recuperar la libertad antes de lo previsto. Años más tarde, en 2001, el presidente Bill Clinton le concedió el perdón presidencial definitivo. Legalmente, su historia parecía haber llegado a su fin, pero en la opinión pública, las preguntas seguían siendo exactamente las mismas que el día de su arresto. Con el paso del tiempo, psicólogos, criminólogos, periodistas e historiadores han analizado el caso desde perspectivas muy diferentes. Algunos consideran que Patty Hearst fue una víctima sometida a un proceso de manipulación extrema
capaz de alterar profundamente su comportamiento. Otros sostienen que, aunque inicialmente fue secuestrada, terminó tomando decisiones conscientes y debe asumir la responsabilidad por ellas. Lo cierto es que su caso cambió para siempre la forma en que la justicia comenzó a estudiar la influencia del trauma, el miedo y la coerción sobre las víctimas de secuestros prolongados. Quizá esa sea la razón por la que esta historia continúa fascinando medio siglo después. Patty Hearst no fue simplemente una heredera millonaria, ni únicamente una secuestrada. Se convirtió en el centro de uno de los debates más complejos sobre la mente humana. ¿Hasta dónde puede cambiar una persona cuando vive bajo un control absoluto? Nadie ha conseguido responder esa pregunta de forma definitiva, y tal vez por eso su historia sigue siendo una de las más inquietantes del siglo XX. La historia de Patty Hearst demuestra que no todas las tragedias pueden dividirse con facilidad entre víctimas y culpables. Era una joven que nació rodeada de riqueza y privilegios, pero terminó protagonizando uno de los casos más desconcertantes del siglo XX. Su secuestro, los meses de cautiverio y las decisiones que tomó después siguen generando preguntas que la justicia, la psicología y la historia todavía no han conseguido responder de manera definitiva. ¿Tú crees que Patty Hearst fue una víctima de una manipulación extrema o piensas que terminó convirtiéndose voluntariamente en parte de la organización que la secuestró? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias ocultas de la élite, porque detrás de las familias más poderosas casi siempre existen historias mucho más inquietantes de lo que parecen.